Buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Hoy es el 10 de diciembre, 65 aniversario de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en nuestra patria se persigue y se continúa persiguiendo a quienes tratan de conmemorar, celebrar esta actividad. Y por otra parte, en Sudáfrica, pues también Cuba ha vuelto a hacer noticia. Ambos temas los vamos a analizar en el día de hoy. Tenemos para hacerlo a Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia. Nosotros es un placer darle la bienvenida. También tenemos a Eugenio Yáñez. Eugenio es editor de Cubanálisis, analista del tema cubano, un amigo, y también hoy nos acompaña precisamente para analizar estos temas Luis Guardia, colega periodista. Para nosotros es un placer darle también la bienvenida. Comencemos por lo que está sucediendo en Cuba hoy, 10 de diciembre, en el marco de esta celebración. Ramón, ¿qué está pasando? Bueno, a través de todo el país, el gobierno de Cuba puso en vigor un operativo desde hace varios días para aislar a los disidentes, a los activistas en sus casas y no permitirle participar en algunos eventos. El principal de los eventos, o dos eventos principales, eran el estado de SATS, que dirige Antonio Rodiles, iba a tener una conferencia. De hecho la tuvo, pero muy maltratada porque muchas personas no pudieron llegar. Las damas de blanco también iban a tener una manifestación cerca de la heladera Copelia. Y también sucedió porque en los últimos 3 días le cambiaron el escenario, que un grupo de raperos, de músicos, pues también hizo una protesta porque entendieron que esa movida de un lugar donde cabían 2.000 personas a una donde solamente cabían 200 personas era una medida del régimen para tratar de censurarlo. A través de todo el país hubo muchos arrestos, por lo menos 100 y algo de las damas de blanco fueron detenidas. Algunos opositores prominentes fueron detenidos, inclusive en el caso del Movimiento Democracia, José Díaz Silva, todavía no se conoce su paradero. Hace solamente unas horas hablé con su esposa y todavía no se conoce su paradero. Así que ese es el estado en este momento. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué lo hacen? Porque tienen, me imagino yo que la psicología, el sentido psicológico de todo esto es atemorizar y contener un poco a la población para que no se siga involucrando con la oposición o con la disidencia. De alguna manera, el régimen sabe que cada vez que hace algún tipo de movimiento que puede entenderse como algún tipo de concesión a los derechos, ese espacio es inmediatamente ocupado por los opositores. Y están haciendo esto de manera calibrada, ¿no? Lo están, en el día de hoy probablemente no hubo las golpizas tremendas que se dan en otras ocasiones, no van a haber sentencias de muchos años como probablemente día y lo que hagan eso. Pero hay métodos más refinados, pero tratando de buscar contener en el nivel en que está la oposición. Eugenio, ¿se siente débil el gobierno? No, yo lo que creo que hay un sistema de represión que está concebido en lo que podríamos llamarle círculos concéntricos. Apagar los fósforos. Exacto. Para que no llegue a haber que un fuego. no llegue a el núcleo duro, como se diría en inglés, el core, el núcleo central. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno prefiere apagar un incendio en el quinto, al sexto círculo concéntrico que dejarlo para no aparecer internacionalmente como brutal o como represor y dejar que pase al quinto, al cuarto, al tercero, porque ellos saben cómo es eso. Por eso que fíjate que en Cuba no se persigue a la gente solamente por delinquir, aunque hablando entre comillas lo de delinquir, sino incluso por pensar en delinquir. Entonces el concepto de peligrosidad social, el concepto de personas que son opositores, potenciales opositores, es una cosa que funciona como si fuera dentro de una lógica. Raúl Castro hoy en Sudáfrica ha dicho de que la manera de resolver los problemas es dialogando. Eso fue después de que Obama dijera de que muchos de los presentes en esa reunión, aunque alababan a Mandela, no respetaban en sus países las prédicas del propio Mandela y terminaban reprimiendo a la disidencia. Vamos a analizar este tema también. Se nos une solamente en este análisis nuestro compañero Luis Guardia. Pero antes, la doctora Mari Reyes. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias. Por favor, adelante. Gracias, Roberto. Hoy voy a estar hablando de los diferentes pasos de una bancarrota. Como ustedes saben, la primera consulta en mi oficina es gratis. No tiene nada que perder en llegar y hablar conmigo. ¿Cuáles son los pasos de una bancarrota? Bueno, primero uno tiene que decidir, ¿me hace falta una bancarrota? Si usted se siente endeudado, que no puedes pagar sus deudas,
y están pensando, me siento ahogado, no puedo con esto, ven y habla conmigo. El primer paso es llamar a la oficina para esa primera consulta gratis al 305-476-1900. Cuando usted hace esa cita, vamos a sentarnos en nuestra oficina para que ustedes vean exactamente los diferentes pasos. Le voy a explicar qué clase de bancarrota debes presentar, si es un capítulo 7 o si es un capítulo 13. Cuando se decide cuál es mejor para usted, entonces yo le voy a pedir los documentos. A yo pedirle los documentos, yo hago todo. Yo lleno las planillas, yo hago todo el papeleo para usted. Usted es llegar, decirme a mí lo que tienes, yo le explico la ley, vamos a llenar los formularios, yo los lleno, usted los va a leer y me los firmas. A usted firmarlos, yo lo llevo a la corte. Y ahí la corte entonces pone una cita para esa bancarrota. La cita va a ser algo sencillo. Típicamente esa cita es al mes de presentar el caso. Yo voy contigo a esa cita. Nuestra oficina siempre va con el cliente a la cita para que no tengas duda que yo lo voy a ayudar. Después de esa cita, no hay más cita. Usted no tiene que llegar a más nada. En un capítulo 7, el discharge le llega a los 2 meses. En el 13, la confirmación yo lo hago. Gracias. Yo soy Mari Reyes, abogada de bancarrota. Llámanos hoy. Ok, vamos a continuar con este análisis, pero antes valía la pena recalcar lo que el presidente Obama dijo después de darle la mano a Raúl Castro cuando le tocó la hora pues, de dirigirse a ellos los presentes y dijo, tomó un hombre como Madiba es como le dicen en Sudáfrica a Mandela, para liberar no solamente al prisionero, pero también al carcelero. Nos demostró que uno debe de confiar en otros para que otros puedan confiar en uno, y continuó diciendo Obama. Y nos enseñó también que la reconciliación no es algo que ignora el pasado cruel, pero es una manera de confrontarlo con la inclusión y generosidad de la verdad. Y terminó diciendo, él no solamente cambió las leyes, también cambió los corazones. Para concluir, básicamente llamándole la atención a aquellos que iban a rendirle homenaje a Mandela, pero que en sus países pues perseguían a los disidentes. Hay algunas personas que están en desacuerdo, entre ellos colegas como Luis Guardia. ¿Por qué, Luis? Mira, yo discrepo de lo que dice la Casa Blanca. Yo creo ¿Qué dice la Casa Blanca? La Casa Blanca dice que fue una casualidad. Okay. Yo creo que cuando un mandatario, en este caso el mismo presidente, está fuera, se calcula milimétricamente cada paso que da, y la seguridad, tanto de Cuba como de los Estados Unidos, sabía que el presidente iba y que había un intercambio entre ambos. Yo diplomáticamente creo que el gesto de darle la mano está bien dado. Ahora, discrepo totalmente en la acción, y yo siento, yo llegué hace prácticamente 18 años, pero el sentir del exilio, de esa sangre y de esa culpabilidad que tiene Cuba, me parece que hay que entender al exilio cuando el exilio se duele mucho esto. Recordemos... ¿Qué debía haber hecho Obama? Bueno, ignorarlo, pasar por delante, no darle la mano, ¿qué debía haber hecho? Mira, ¿qué debía haber hecho? Yo no sé qué es lo que debía haber hecho. Quizás el protocolo no debía haber pasado por ahí nunca. Okay. Ramón. Bueno, yo sí pienso que fue casual el encuentro, no creo que haya sido nada premeditado, pero lo que sí no creo, lo que dice la Casa Blanca, o sea, yo no creo que esto haya sido algo que ellos no hayan previsto que podía pasar. El presidente va a un escenario donde hay una serie de individuos, inclusive enemigos acérrimos de los Estados Unidos, no solamente... Es que los oradores, que no eran muchos, estaban concentrados en ese lugar para poder alcanzar el podio. Y cuando el presidente sube, el primero de los oradores que estaba sentado era Raúl Castro. No era el único de los oradores, y él tuvo que saludar a todos los que iban a participar, pues hablando en esa actividad, que eran 6 nada más. Pero yo sí pienso que sí tenía la opción, especialmente en el contexto de todo lo que él sabe que está pasando en este momento en Cuba, lo que significa el día 10 de diciembre, lo que significó Mandela para los derechos de las personas, etcétera, sí tenía la opción de no haber saludado a Fidel Castro. ¿A Fidel Castro? A Raúl Castro, perdón. Sí creo que tenía esa opción y simplemente decidió no hacerlo. ¿Y tú crees que hizo bien o que hizo mal? Yo creo que al darle la mano hizo mal. Hizo mal, ok. Eugenio. Yo no le veo realmente la más mínima importancia al hecho que le haya dado la mano. Yo lo que veo verdaderamente importante en toda esta actividad es el discurso de Obama y lo que dijo. Porque lo que dijo Obama no es para los gobernantes en abstracto.
es directa, no solamente para él, pero para Robert sirve Mugabe y directamente. para Mugabe, que estaba ahí. sí, claro. Pero el único de los oradores que estaba al lado de él, que tenía esa situación política, era Raúl Castro. Y Raúl Castro no está ahí de orador por gusto, porque el problema es que, con razón o sin ella, el gobierno de Sudáfrica considera que Cuba tuvo una participación decisiva en la desaparición del apartheid. Y una de las formas de agradecerle a Cuba, que sería el gobierno de Cuba, el gesto es poner a Raúl Castro como orador, porque no está Fidel Castro. Y esto nos debía enseñar una cosa, permíteme un instante. El día que se muera Fidel Castro, si ahora nos sorprende esta imagen con Mandela y los que están allí, cuando veamos 100 jefes de Estado en Cuba, entonces al exilio, como dices tú, al que yo respeto absolutamente y del cual me considero que soy parte, aunque no soy histórico ni mucho menos, va a pasarla muy mal si no acaba de entender que estas cosas suceden y no son las fundamentales. Una de las preguntas que le iba a hacer a ustedes, ¿qué hubiera pasado si si Obama no le da la mano a Raúl Castro? ¿Qué hubiera pasado? O sea, los titulares hoy hubieran sido diferente, completamente diferente, hubiera sido un escándalo protocolario, por lo menos, creo yo, ¿no? Sí, pero mira, Robert, pero valía la pena hacer eso por hay Cuba. un elemento interesante en esto. Acuérdate que hace apenas 17 años, en el año 96, 4 aviadores cubanos mueren. Esa orden la tiene que haber dado Raúl Castro y en su defecto Fidel Castro, o ambos de ellos. O sea, yo personalmente creo que es muy falta de tacto haber hecho eso. A esto súmale algo, las palabras de él hace 5 o 6 días, cuando él dice de que se están produciendo cambios en Cuba. ¿Qué cambios el régimen castrista produce en Cuba cuando hoy estás viendo que hay ciento y tantos opositores? Lo que quería decir, Luis, que también los Estados Unidos lograron pactar con Vietnam, donde murieron 55.000 norteamericanos, y lograron también restablecer relaciones con Rusia, donde murieron también, y con Alemania, etcétera, etcétera. O sea, por supuesto que estos 4 compatriotas que murieron, y yo era muy amigo de los 4, y estuve ahí en la muerte de los... allí estaba, me duele como el que más. Pero también uno tiene que reconocer que estas cosas suceden, ¿no? Claro. La hipocresía, desgraciadamente, se ha convertido en parte integral de la política, el cinismo, que inclusive criticó el propio Obama al decir que muchos de nosotros nos mantenemos al margen de las cosas con una actitud cínica. Yo creo que eso aplica muy bien a esta situación. Y yo no soy un tremendista ni creo en el diálogo y creo que las personas deben buscar la reconciliación. Pero tú estás de acuerdo que él no debería haberlo saludado. Pero creo que hay situaciones específicas. Raúl Castro y Fidel Castro, pero especialmente Raúl Castro, está acusado en los Estados Unidos de narcotráfico. Tuvieron la participación directa en el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate, 3 de los cuales eran ciudadanos americanos, eran seres humanos, punto. Y además de esto, todo lo que hemos acabado de hablar en este momento, el gobierno de Estados Unidos considera al régimen de Cuba un régimen terrorista, y sin embargo sucede esto. ¿Qué es lo que yo pienso qué importancia pero cuando tiene? se planteamos negociar, entonces, ¿con quién se va a negociar en Cuba? No, Roberto, mira, yo creo que en algún momento cosas como esas van a pasar, pero es el contexto donde pasa algo así. Yo pienso que sí, esto va a levantar ciertas expectativas en un ambiente donde ya se empezaba a hablar de un reenfoque de la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba, y esto va a ser un contribuyente a realzar eso. Eugenio. Con esos criterios, McCain nunca habría ido a Vietnam a negociar. McCain, que fue prisionero de guerra en Vietnam. Con ese criterio, Mandela nunca hubiera hablado con de Klerk. Es decir, cuando tú tienes que negociar, tienes necesariamente que tragar buches de sangre y hacer determinadas cosas. Yo entiendo lo que están diciendo desde arriba de los aviones, pero el régimen cubano, en más de 50 años, no solamente eso, puso cohetes nucleares en Cuba apuntando contra Estados Unidos. Organizó atentados terroristas como volar el puente de Brooklyn y toda aquella barbaridad que se pretendía hacer el día después de Thanksgiving en el año 62. Es decir, el gobierno de Cuba ha sido un sistemático enemigo del gobierno de los Estados Unidos. Con ese criterio, más nunca va a haber reconciliación, y como dices tú, ¿con quién se va a negociar? Vamos a publicidad y regresamos. Luis quiere decir algo, por supuesto. Cuando regresemos, la primera palabra la tiene Luis. Regresamos. Regresamos aquí a Prohibido Quedarse. La palabra la tiene Luis. Adelante, Luis. Mira, yo creo que la negociación número 1, el primer diálogo, el primer acuerdo tiene que ser entre la oposición, entre el pueblo y el mismo régimen. Y después, cuando eso esté bien, que yo creo que el protagonista del cambio tiene que ser el pueblo cubano, no el exilio, el pueblo cubano. Nosotros estamos aquí comiendo jamón y ellos están en Cuba comiéndose un cable.
O sea, el protagonista del cambio es ese. Mientras ese régimen no reconozca al pueblo y a las libertades básicas, yo creo que no hay negociación posible. Entonces hay que esperar a que se mueran todos y ver con los que vienen después qué vamos a hacer. Porque el gobierno cubano nunca ha reconocido. Hay cosas que estamos ¿Qué es lo que hablando, nunca ha reconocido? la necesidad de un diálogo con el pueblo. El gobierno cubano no respeta al pueblo cubano. El gobierno cubano da al pueblo cubano. Y entonces, ¿de qué valdría el diálogo con el gobierno de Estados Unidos? Porque nosotros vemos un solo cambio, que es desde la dictadura actual represiva a la democracia perfecta tipo Suiza. Y no nos damos cuenta que para llegar a ese cambio puede ser como en Checoslovaquia a través de... Pero de por eso, Václav Havel, o pueden ser distintos por eso casos. es que la soberanía de la lucha y del proceso es tan importante. Lo que está diciendo Luis, yo también me ascribo a eso. El primer diálogo tiene que suceder con el pueblo de Cuba. Yo estoy de acuerdo en eso, pero entonces, ¿por qué votamos por los congresistas nuestros que Mira, influyen para que haya presión sobre el gobierno cubano? desgraciadamente, ¿Por qué no le decimos a Estados Unidos no se meta en este problema, que esto es un problema entre cubanos solamente? No lo hacemos tampoco. Así. No. Estamos en una posición ambigua. Queremos hacer el amor y ser vírgenes. Y no se puede. Es imposible. yo lo hago. ¿Tú lo haces y eres virgen? No quiero, yo no quiero que este país ayude al pueblo de Cuba a ser libre, porque no quiero injerencia sobre una Cuba libre. Y lo que está pasando hoy es que el factor dinero, el económico, es el que prima. Ese es el cambio que este país y Cuba quieren. Es simple, en el fin de año entre el día 20 y el día 7, hay un promedio entre 20 y 24 vuelos diarios a Cuba. El cambio está ahí y el diálogo está ahí, porque lo que le interesa a Cuba es que el turismo vaya, y lo que le interesa a este país o a los congresistas, muchos de ellos de este país, es el dinero. Desgraciadamente han pasado... La pregunta mía es si el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le hubiese dado la mano a un Pinochet, por ejemplo, o a un Stroessner o a un Trujillo, y por qué si no se lo hubiese dado. Y me parece que no, porque sabemos que inclusive hay presidentes de América Latina que no se le permite la entrada aquí, Uribe, por ejemplo, etcétera. Uribe está aquí. Está aquí Uribe, ahora. Ok, bueno. Pero tenía ese problema. El presidente de Los los Estados Unidos tenía Samper. Bueno, pero Uribe tenía problemas con el Departamento de Estado y había un poco de mala voluntad por parte de este presidente. Pero la visa se la quitaron a Samper nada más. Ok, bien. Pero, ¿por qué a los cubanos se nos trata diferente? ¿Por qué a nosotros tenemos que vivir con una tiranía? Si se acepta que eso es válido, esa es una revolución, esa no es una dictadura, y sin embargo, los otros que lo son, bueno, se les trata como se les debe tratar, como tiranías. Porque una de las cosas lamentables que tenemos todos los cubanos que sufrir es que el régimen ha ganado la batalla de la imagen exterior. Igual que el régimen ha ganado la batalla en América Latina y Europa de que está bloqueado. Posiblemente razón por la cual el cubano reacciona así, porque se da cuenta que esos gestos de alguna forma le dan una cierta legitimidad a este régimen, ¿no? Desde el año 59 a la fecha, todos los inquilinos de la Casa Blanca han jugado, viendo hoy desde las gradas todo, con el deseo de libertad del pueblo. Yo creo, y no quisiera que hubiera existido nunca, que no hay un deseo ferviente, natural, claro, limpio, de que el pueblo cubano vuelva a ser libre. Un problema geopolítico. Estados Unidos lo que quiere es que Cuba esté tranquila y que un éxodo masivo o problemas de ese tipo, o que Cuba caiga en situaciones de estado narcotraficante, en situaciones de estado delincuente, y le provoque problemas a este país. Entonces, mientras que eso, si eso lo tiene que garantizar Raúl Castro, y después de Raúl Castro el que venga, lo van a hacer. Bueno, es lo que ha pasado siempre, eso estamos de acuerdo. Pero vamos a pensar que Estados Unidos va a poner en primer plano los intereses nuestros o los de Estados Unidos. Yo creo que el estrechón de mano es una falta de respeto, más aun cuando el tema que el presidente estuvo apenas hace 30 días acá y estuvo estrechándole la misma mano a dos opositores cubanos como Mandela Negro, defensores de los derechos humanos, y uno de esos dos recibe palo hoy. O sea, creo que no es congruente la política y la politiquería. Además subió, o sea, de alguna manera el régimen inmediatamente comenzó a tratar de lograr dividendos políticos a esto. Inmediatamente publicó en su prensa nacional que esto había sido un gesto esperanzador y evidentemente va a ser utilizado muy hábilmente en las próximas semanas, conducentes a lo que me parece a mí que va a ser el comienzo del año, que es
una reestructuración de la política exterior de los Estados Unidos, la cual a lo mejor es beneficiosa. Yo no creo en el embargo, yo no creo en nada de eso, así que no estoy diciendo que no se haga, pero esto me parece que viene. Yo diría además otra cosa, estoy de acuerdo. Otra cosa, estamos viendo el problema como Cuba y Estados Unidos y estamos dejando de ver otros factores externos que juegan en este escenario. Hay una noticia de ayer que todavía no se le ha dado suficiente importancia. Los rusos acaban de condonar el 90% de la deuda cubana de la era soviética. La deuda era de 32.000 millones y ha quedado en 3.000 millones a pagar en 10 años. Es decir, eso le quita al gobierno de Cuba, primero, una presión de deuda a pagar. Segundo, le da acceso a los créditos rusos otra vez. Cuando digo rusos, estoy diciendo también los de Bielorrusia y todos estos satélites rusos de la antigua Unión Soviética. Y tercero, ya son Rusia y Japón que se han desgajado del Club de París y han negociado directamente la deuda con el gobierno de Cuba, le han reducido una parte sustancial y le han escalonado la otra en 10 años. Entonces, nos guste o no nos guste, nos alegre o no nos alegre, el régimen está recibiendo oxígeno con todas estas situaciones, no solamente el enfrentamiento con Estados Unidos. Mira, desgraciadamente el oxígeno y el embargo es una justificación del pueblo, un poco más, para justificar ante los cubanos mismos la inoperancia del mismo régimen. ¿Se debe levantar el embargo entonces? Yo soy del criterio que se debe levantar. Levantado está ya. Lo que tú no le puedes dar crédito, tú no puedes dejar que Cuba entre en el sistema crediticio de este país siempre y cuando durante 20 años pregonó que la deuda externa era impagable, porque al final esa gran pérdida la vamos a estar pagando todos. Es precisamente el embargo el que le da las ganancias al régimen, políticas y económicas. Sin lugar a dudas. Política, ni hablar. Cada vez que va a algún lugar, vaya alguna declaración de cualquier mandatario, lo primero que trae el régimen es el embargo y el mundo lo apoya, y lo hemos visto en las votaciones en Naciones Unidas. 2 o 3 países votan a favor de mantener el embargo. Y económicamente, porque todas las transacciones familiares, que es la segunda fuente de ingreso del régimen de Cuba, suceden en dinámica de prohibición, y esto le permite al régimen fijar precios y montar un monopolio. Por lo tanto, gana millones y millones de dólares adicionales que si esto fuera en una dinámica de mercado no lo podría lograr. Tengo que pasar a la publicidad, regresamos en solamente unos segundos con este interesantísimo programa donde yo, al igual que ustedes, estoy aprendiendo y escuchando. Regresamos. Ok, regresamos. Eugenio. Muy rápidamente, yo coincido con lo que dicen ellos dos en cuanto a la inefectividad del embargo, pero me parece que levantarlo como si fuera una concesión al gobierno cubano sin nada a cambio, políticamente no es procedente. Habría que negociarlo de alguna manera. Ramón, 10 de diciembre, unas palabras para terminar el programa. Yo creo que hoy es un día muy importante en la conciencia de la humanidad, pero también si analizamos lo que está pasando a través de Cuba, la oposición se está empoderando de tal manera y está cogiendo más vigor, que me parece que este año promete mucho que la oposición se va a convertir en factor dentro de la isla que hasta ahora no ha logrado ser. Quiero terminar diciendo algo sobre el famoso extensión de mano, ¿no? Me parece que Obama hizo bien, hubiera dejado a Raúl Castro como víctima. Y ya básicamente el papel de víctima, el papel de David lo han jugado en innumerables ocasiones con un costo tremendo para la oposición y para el pueblo cubano. Precisamente tratarlo de esta manera, a mi juicio, es la manera en que hoy es noticia aquí y en muchos lugares, pero no trasciende. Si Raúl Castro no se hubiera sido saludado en el día de ayer, esto hubiera sido un mecanismo más precisamente de publicidad, sobre todo en los países del tercer mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias Luis, gracias Eugenio, gracias Ramón, que Dios nos acompañe a todos. Mañana regresamos a la misma hora con otro tema similar, que Dios nos acompañe a todos, y mañana este fin de semana vamos a tener un programa, despedirlo rapidito, sobre los inventos cubanos. Si usted tiene algún invento, mándenos enseguida por su invento, que lo vamos a poner en el aire. María Julia, nos fuimos. Buenas noches, gracias.